Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, exprésalo en los comentarios del video. Yo respondo con muchísimo cariño en la menor brevedad posible. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti, mi querido Acuario. Te quiero muchísimo, Acuario. Te llevo siempre en mis oraciones y en mi corazón. Te dicen las hadas que hay dos amigos, amigas tuyas, una persona contemporánea tuya y una persona menor que tú. Son personas en las cuales tú puedes confiar y apoyarte en estos momentos de dificultades. Esas personas te van a ayudar a salir adelante, a creer más en ti, porque a veces como que no ves esa maravillosa persona que tú eres, mi querido Acuario. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer escribiendo yo creo en mí o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Recuerden que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, también déjala pasar, por favor. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti. Y también vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, te ama. Es una persona que ha tenido problemas en su pasado con respecto a los amores, pero sabe que contigo puede lograr y triunfar. Tiene muchísima confianza en ti. Es una persona que tomó la decisión de apostar por ti, porque en el pasado ha sido alguien que la verdad la ha pasado bastante mal con respecto al amor. Es una persona que realmente tiene una experiencia, no importa si tiene muchos o pocos años, pero había estado esperando encontrarse con una persona como tú, una persona así especial, amorosa, confiable, alguien realmente así como tú. Yo creo que ya te lo ha dicho, ya te lo ha expresado y te lo ha demostrado de muchísimas maneras, mi querido Acuario. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Es una persona que espera que la verdad tú no le comentes tantas cosas acerca de la relación de ustedes a otras personas del entorno de ustedes. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Es una persona que quiere hermetismo, que quiere intimidad entre ustedes dos, no solamente en la cama, sino también en las cuestiones que se relacionan con el vivir, el diario vivir de la relación de ustedes. Quiere más intimidad, quiere que seas más hermética con respecto a lo que le comentas a otras personas, porque siente que esto podría perjudicar la relación de ustedes. Tu persona especial a ti te ve como un rey, como una reina, te ve como una persona bastante madura, una persona firme. Dice que eres de un carácter fuerte, que eres una persona con la cual puede contar y se siente protegido o protegida al lado tuyo. Es alguien que se siente excelentemente bien a tu lado. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Las cosas van a continuar bonitas entre ustedes dos, van a continuar totalmente bellas, hermosas. Es una situación en la cual ustedes pueden aprovechar este momento de amor, este momento de fidelidad, de compenetración que hay en este momento entre ustedes dos para construir cosas, para hacer planes, para realizar sueños, proyectos. Esta persona te ve a ti como una persona fuerte, de un carácter bastante fuerte, un carácter bastante firme. Dice que tú eres una persona a la cual la verdad no se amilana ante absolutamente nadie. Es alguien que realmente te admira por tu capacidad de resolución, por tu capacidad de seguir adelante. Vamos a ver qué más me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, hay cierto amor del pasado de alguno de ustedes dos que se va a volver a presentar. Hay una persona del pasado que va a ser así, algo así como el síndrome del juguete abandonado, que cuando te vio solo o sola, bueno, no te prestó atención, pero ahora que te ve que estás bien, que estás con una persona que te ama, que te quiere, sí se va a querer acercar. Es una persona a la cual la vas a tener que, o tu persona especial le van a tener que poner los puntos sobre las sillas, porque va a ser alguien realmente muy
insistente, esta persona del pasado. Entonces mucho ojo con este personaje. Yo creo que, bueno, ustedes ya de pronto pueden estar intuyendo de quién se trate este persona. Es una persona que va a querer volver con uno de ustedes dos, pero es alguien que realmente no va a cambiar, sigue siendo la misma persona de siempre. Te dicen los ángeles que hallarás lo perdido. Toda esa aquella confianza que tú no habías perdido en el amor, en las demás personas, en el futuro, en volverte a de pronto a enamorar o tener una familia, bueno, tú lo vas a hallar con esta persona. Va a ser algo bonito, es algo bonito, es algo maravilloso. Tal vez si tú no lo ves en este momento, yo te digo que sí. Si ustedes confían en ustedes dos, se hablan claros, son sinceros el uno con el otro, se respetan, yo sé que las cosas pueden funcionar perfectamente bien entre ustedes dos. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, hay una amiga o a mí, sí, es una amiga de ustedes, de alguno de ustedes dos o de los dos. La persona no tiene mala intención, pero a veces no les da muy buenos consejos. A veces los consejos que les dan son bastante inmaduros y que la verdad no podrían llevarlos a ningún buen lado. Entonces fíjense bien a quién les están escuchando ustedes dos consejos. No es mala intencionada esta persona, definitivamente no. Pero si una persona, no importa si tiene muchos o pocos años, pero la verdad es que no tiene la suficiente madurez y experiencia para aconsejarlos a ustedes hacia dónde ir. Cuando uno tiene una pareja y no sabe qué hacer, no sabe qué, bueno, hay muchas maneras de buscar orientación, ya sea con guías espirituales, consejeros matrimoniales o de pareja. YouTube también te puede ayudar muchísimo a veces con cosas que tú puedes hacer con relación a tu pareja. Leer libros, también hay mucha literatura acerca de las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas y cómo llevarnos bien, sanar niño, niña interior para poder estar muy bien. Y bueno, hay millones de herramientas. No solamente hay personas que te pueden aconsejar. Te dicen las hadas que hagas el cambio, que hagan el cambio ustedes dos. Tal vez quieren cambiarse de ciudad, tal vez quieren cambiar de trabajo, tal vez quieren emprender algo ustedes juntos. Les va a ir muy bien, les va a ir muy bien. Atrévanse a dar ese salto de fe, ese salto que, o sea, esa empresa o negocio, o dar un paso más allá en la relación de ustedes. Atrévanse porque les va a ir muy bien. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo tomamos la decisión de dar un paso más allá en nuestra relación. Es una pareja bonita, no importa, o sea, si hay ciertos problemas y dificultades, todas las parejas los tienen, pero si ustedes saben actuar con madurez, con amor, con mucha sabiduría, yo sé que cualquier cosa ustedes la pueden resolver. Bueno, si esta lectura no resonó contigo, la dejas pasar, por favor. Te quiero muchísimo, muchísimo, mi Acuario. Vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, mi solterito o solterita, que le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando a ustedes y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. También te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. No tengo TikTok por este momento, ni ningún otro tipo de red social. Bueno, la verdad es que ustedes en este momento tienen problemas y dificultades con personas del entorno de ustedes, pero mira, las cartas me dicen que tú te debes parar así firme, fuerte, ya, con un carácter firme, con autoridad. Así de esa manera te tienes que tú parar, romper con situaciones y con personas que no te están beneficiando nada en este momento. Te quieren manipular, no permitas que te manipulen, no permitas que otras personas vengan a decidir lo que tú vas a hacer o dejar de hacer con tu vida, con lo que eres tú en este instante. Tú sabes cuál es tu camino, tú sabes andar hacia allá. Entonces mira, no permitas que otras personas decidan por ti, ni lo que quieres, ni lo que haces, ni lo que vistes, ni lo que comes, ni lo que gastas, absolutamente nada. No permitas este tipo de situaciones, a menos que tú estés cometiendo errores y que no te estás queriendo dar cuenta. Bueno, sí, las personas que realmente te quieren, que te estiman, te lo van a decir con amor, con mucha paciencia, con mucha sabiduría, a veces sí hablándote un poquito fuerte, pero te lo van a decir con todas las buenas intenciones. Pero al parecer estas personas no son así de esa manera. Rompe con personas tóxicas, rompe con situaciones tóxicas, con costumbres, con todo lo que sea tóxico para ti, para que puedas avanzar. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. La verdad es que hay algo buenísimo para ti. Hay un futuro bastante
Bueno, en cuestiones de economía, totalmente excelente. Te dicen las cartas que te apasiones por ese trabajo, empresa, estudio, emprendimiento, por eso que tú estés queriendo hacer. Bueno, apasionate por esa situación, porque la verdad es que te va a ir muy, muy bien con eso. Eres una persona bastante equilibrada, muy generosa, muy generoso. Y hay personas que se van a querer aprovechar de ti, te van a querer engañar tal vez con la firma de documentos, algo relacionado con trabajo, algo relacionado con empresa, con dinero. Ten mucho cuidado con esa situación porque hay personas que se van a querer acercar a ti en un futuro más bien cercano porque te va a comenzar a ir muy, muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy. Te dice que el misterio de tu fe te salvará. Bueno, al parecer tú eres una persona a la cual digamos que le gusta rezar, meditar. Bueno, de alguna manera llevas una vida espiritual o crees muchísimo en ti mismo, en ti misma. Esa cuestión te va a salvar porque te va a dar a ti, o sea, te va a hacer mirar, ver cosas, sentir cosas para que no te engañen. Eso te va a salvar a ti definitivamente. Bueno, te recomiendo muchísimo la novena Santa Marta, la novena del Justo Juez. También te recomiendo muchísimo las lecciones de Neville Goddard acerca de la ley de atracción. Son totalmente excelentes y funcionan. ¿A qué funcionan? Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, mira, me dice que tengas mucho cuidado con ciertos documentos o papeles que son bastante valiosos para ti. Ten mucho cuidado con esto porque se podrían estarte perdiendo, te podrían estar, no sé, embolatando, robando o no sé, hay algo muy muy valioso que tú podrías estar perdiendo en los próximos días, así que a tener mucho cuidado con esa situación. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas el día de hoy. Que seas honesto contigo mismo, contigo misma. Bueno, tú ya sabes cuál es la situación, tú ya sabes cuáles son las personas, cuáles son las situaciones o costumbres a las cuales tú debes hacerles un corte, un cierre para poder avanzar. Ya no te sigas engañando, esas personas no van a cambiar, seguir con esa situación esa situación no va a dar un giro, o sea, no va a suceder nada que haga que esto sea totalmente diferente. Va a seguir igual, vas a tener que ser tú quien tome la decisión para cambiar esa situación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo acepto la verdad, acepto mi verdad, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Si esta lectura no resonó contigo el día de hoy, mi solterito o solterita, por favor déjala pasar. Ahora vamos con la lectura para las personas que están preguntándome por su economía en el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando con relación a la economía. Ciertos problemas, dificultades, pero no son cuestiones graves, no son cuestiones serias. Más bien es que tú tienes que ser bastante firme. Eres muy generoso, muy generosa. Yo digo que a ratos al extremo con ciertas personas. Hay pequeños asuntos, pequeños obstáculos, pequeñas costumbres, pequeñas cuestiones que tú tienes que ajustar, de las cuales te tienes que alejar, te tienes que apartar tal vez, ser más prudente en gastos, ser más prudente con lo que hablas, con lo que dices, con quien te relaciones en tu medio económico o laboral para poder avanzar. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy. Que la razón alumbrará tu vida, te están diciendo. Es totalmente necesario que tú veas todos los aspectos de aquellos problemas, dificultades que estás teniendo en este momento. Va a llegar como una claridad mental para ti, va a llegar para que tú puedas tomar buenas decisiones bastante acertadas y justas contigo y con las demás personas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Te dicen que actúes ya mismo. Es el momento de que tú tomes esas decisiones, de hacer esos cambios para que puedas avanzar. Entre más postergues esa situación, más complicada se va a hacer la situación. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que tú tienes todas las respuestas en tu nariz, las tienes ahí. O sea que ahí están las respuestas, no las has querido ver o no las puedes ver o no las quieres aceptar, pero es inevitable de que tomes esas decisiones. Bueno, si esta lectura no resonó contigo, déjala pasar. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Acuario. Te quiero muchísimo, Acuario. Te llevo siempre mis oraciones en mi corazón y te espero en una próxima oportunidad.